Imagina abordar un tren, pensando que te llevará a un destino mejor, solo para descubrir que este tren no tiene final. Mi nombre es Pedro, y soy el único superviviente del tren fantasma. ¿Qué harías si el tren que abordas fuera de tu última parada? Descubre la aterradora verdad detrás de esta historia, pero, cuidado, no todos los que suben logran bajar. Mi nombre es Pedro, y soy el único superviviente de lo que hoy llaman el tren fantasma. La historia que les voy a contar no es un cuento, ni una leyenda urbana. Es mi verdad. Y tal vez, si escuchan con atención, ustedes también encontrarán en mis palabras una advertencia. Todo comenzó hace más de 20 años, cuando mi familia decidió emigrar a los Estados Unidos. Como muchos otros inmigrantes, mi padre, mi madre y yo nos unimos a un grupo de desconocidos que buscaban atravesar la frontera. Nos dijeron que el viaje en tren sería largo, pero rápido y seguro. Nadie nos advirtió lo que realmente nos esperaba. Era una noche fría y oscura cuando nos subimos al tren. Recuerdo cómo los demás pasajeros, algunos nerviosos, otros callados, se acomodaban en los vagones. El tren era viejo, de madera oscura, con las paredes cubiertas de polvo. Las luces dentro parpadeaban con un tenue resplandor amarillo, y el sonido de los rieles resonaba en el aire como si el tren hubiera estado esperando mucho tiempo para partir. Pero algo no estaba bien. No podía decir qué era, pero había algo extraño en el aire. El ambiente era pesado, y a pesar de estar rodeado de personas, me sentía completamente solo. El tren comenzó a moverse, y el sonido de las ruedas al rodar sobre los rieles se convirtió en una constante que casi me hipnotizaba. El paisaje que se veía por las ventanas era difuso, como si no estuviera ocurriendo en tiempo real. Había algo surrealista en todo aquello. Al principio, todo parecía normal. Algunos comenzamos a hablar entre nosotros, compartir historias de nuestros hogares, de nuestros países y de nuestras esperanzas para el futuro. Pero fue en la segunda hora cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Una figura apareció en el umbral de uno de los vagones, una figura que ninguno de nosotros había visto subir al tren. Era un hombre alto, con un sombrero oscuro que tapaba su rostro, y una capa que se movía de manera inusual, como si estuviera flotando. Nos miró a todos sin decir palabra alguna, y luego desapareció en el interior del tren. Nadie lo cuestionó demasiado, tal vez por la fatiga o el miedo que ya comenzaba a apoderarse de nosotros, pero todos sentimos que algo no estaba bien. A medida que el tren avanzaba, los murmullos de los pasajeros comenzaron a callarse. La oscuridad fuera del tren se volvía más densa, y la sensación de inquietud se multiplicaba. No era solo miedo, era algo más profundo, algo que no podíamos identificar con claridad. La sensación de estar atrapados, de estar siendo observados por algo que no podíamos ver, crecía con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Primero fue solo un parpadeo, luego otro, hasta que las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en la más profunda oscuridad. El tren siguió avanzando, pero el sonido de las ruedas ya no era el mismo. Era un ruido metálico, extraño, como si las vías se estiraban y retorcían bajo el peso del tren. Unos segundos después, el aire comenzó a volverse pesado, denso, como si estuviéramos descendiendo a algún lugar profundo e interminable. El pánico se desató. La gente empezó a gritar, algunos intentaron correr, pero no había a dónde ir. El tren seguía avanzando a gran velocidad, sin importarles nuestras voces. Las ventanas se empañaron, y al mirarlas, podía ver que alguien, los estaba observando desde el exterior, en la oscuridad. Entonces, uno de los pasajeros gritó. Gritó con todas sus fuerzas, como si hubiera visto algo más allá de la ventana. Y, de repente, las luces volvieron a encenderse, pero no como antes. Esta vez, la luz era fría, blanca, cegadora, y los vagones no eran los mismos. Las paredes estaban corroídas, el suelo cubierto de polvo y manchas oscuras. Los rostros de los demás pasajeros ya no parecían humanos. Sus ojos estaban vacíos, como si no estuvieran allí, como si fueran meras sombras de lo que alguna vez fueron. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Supe, sin lugar a dudas, que el tren no nos llevaba a ningún destino. El tren era la condena misma. Pero, aún con ese conocimiento, no podía detenerme.
Y lo peor de todo era que los demás tampoco podían. La atmósfera a bordo se volvía cada vez más asfixiante. Sentía la opresión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera apretando las costillas, intentando arrancarme el aire de los pulmones. Los murmullos se transformaron en gritos de desesperación, pero algo extraño sucedió. A pesar de la alarma, nadie se movió. Nadie intentó huir. Era como si estuviéramos paralizados, atrapados en una burbuja de terror y desesperanza. En ese momento, algo empezó a cambiar en las caras de los pasajeros. Al principio, solo fue un reflejo, algo pequeño. Un parpadeo de algo raro en sus ojos, pero pronto se hizo más evidente. Sus rostros se alargaron, como si los huesos debajo de la piel se estiraron, deformándose en una mueca grotesca. Algunos de ellos empezaron a susurrar palabras ininteligibles, como si repitieran frases de una lengua olvidada. Otros, de repente, comenzaron a sonreír, pero no una sonrisa de alivio o consuelo. Era una sonrisa torcida, una mueca maligna, como si supieran algo que nosotros no. La sensación de estar atrapado en una pesadilla era insoportable. El tren seguía avanzando, pero lo que veía por las ventanas ya no era la realidad. Afuera, la oscuridad era aún más densa. Como si estuviera absorbida por una niebla negra y espesa. No se veían más rieles, ni siquiera el suelo. Solo una vasta nada que se expandía hacia el infinito. Entonces, escuché algo que heló mi sangre. Era un murmullo lejano, pero constante, un eco que venía del fondo del tren. Al principio, pensé que era una ilusión, un efecto del pánico, pero luego se hizo más claro. El último, murmuraba la voz. El último, el último. Esa frase me retumbaba en los oídos. No podía ignorarlo. Miré a mi alrededor y vi a los demás pasajeros. Algunos parecían conscientes de la misma terrible verdad. La mayoría, sin embargo, seguía mirando al vacío, sus ojos vacíos y perdidos, como si ya no estuvieran presentes en el mundo real. Sabía que el tren no nos llevaría a ningún destino conocido. El tren nos llevaba a otro lugar. La figura del hombre del sombrero apareció de nuevo en el umbral de uno de los vagones. Su presencia era imponente, y todos, como hipnotizados, dirigimos la mirada hacia él. Su rostro seguía siendo una sombra, imposible de distinguir, pero sus ojos eran de un blanco puro, brillaban con una intensidad aterradora. Cuando habló, su voz resonó por todo el tren, clara y sin emoción, no hay vuelta atrás. Un extremo recorrió mi cuerpo. ¿A dónde nos lleva este tren?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. El hombre no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente por el pasillo del tren, y con cada paso, la oscuridad a nuestro alrededor parecía acercarse más, como si las paredes mismas del tren se desvanecieran en la negra. Y entonces, los murmullos aumentaron. El último, el último. Una y otra vez, como un mantra. Todos los pasajeros empezaron a girar sus cabezas hacia mí, con una intensidad escalofriante. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, mi voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta inmediata, pero los rostros vacíos de los pasajeros comenzaron a volverse hacia mí. Los ojos de los que aún mantenían un mínimo de humanidad brillaban con una desesperación que me helaba. De repente, entendí lo que sucedió. El último. No se referían a la última estación, ni a la última parada. Se referían a mí. A los que quedaban. El tren no paraba. El tren no tenía un destino. Y el último que quedaría en él, sería el siguiente. El sonido de los rieles comenzó a cambiar. Ya no era el traqueteo de un tren que se mueve sobre la vía. Ahora sonaba como el regreso de una tormenta lejana, un rugido que se amplificaba con cada segundo que pasaba. Un estruendo que llenaba la atmósfera, haciendo todo aún más insoportable. El hombre del sombrero desapareció nuevamente, pero la sensación de que algo nos acechaba, algo invisible, se intensificó. Empecé a correr. Sin rumbo, solo corriendo a través de los vagones, empujando a las sombras, chocando con cuerpos inanimados. Los otros pasajeros, si aún quedaban, no hacían nada por detenerme. De alguna manera, sabía que mis piernas ya no me llevarían lejos. El tren nunca se detendría.
no importaba cuánto corriera. De repente, escuché un sonido en el aire, como un susurro bajo. El último, el murmullo se hacía más cercano. Ya no era una advertencia, era una sentencia. El miedo me envolvió por completo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era este tren? Y lo más importante, ¿por qué me sentí tan cerca del final? El tren seguía su marcha, indetenible, arrastrándome con él hacia un abismo desconocido. Cada paso que daba, el retorno de las vías se volvía más fuerte, más cercano, como si el tren mismo fuera una criatura viva, alimentándose de nuestro miedo. No podía escapar. El aire se volvió más denso, y la oscuridad más impenetrable. Todo lo que había conocido, toda la esperanza de llegar a un destino seguro, se desvanecía con cada momento que pasaba. Corrí, tropecé, me levanté. Y cuando miré hacia atrás, vi las sombras que antes fueron pasajeros, ahora deformadas, consumidas por una oscuridad que las envolvía por completo. Sus rostros ya no eran humanos, eran máscaras vacías, sin vida, sin alma. Todos estaban siendo absorbidos por el tren, como si fueran parte de él, como si lo necesitara para seguir adelante. Finalmente, llegué al último vagón. No había salido. El tren no tenía fin. Miré a mi alrededor, buscando una razón, una respuesta. Fue entonces cuando lo entendí, este tren no llevaba a nadie a ningún lugar. No era un medio de transporte, sino una prisión, un ciclo eterno que capturaba a aquellos que caían en su trampa. Escuché un último susurro, esta vez claro y directo, como si viniera de las paredes mismas del tren, el último siempre es el siguiente. Y ahí, entre el frío y la oscuridad, entendí la terrible verdad, el tren fantasma no tiene pasajeros, tiene prisioneros. Todos los que suben a él están destinados a ser parte de su viaje eterno. No hay retorno, no hay escape, solo una repetición interminable de aquellos que sucumbieron al deseo de huir, de escapar del sufrimiento de sus vidas, solo para caer en un destino mucho peor. Mi nombre es Pedro. Soy el único superviviente del tren fantasma, pero lo que descubrirá esa noche es algo que nunca podré olvidar. Ahora, cada vez que miro un tren, me pregunto, ¿será este el que pase por tu vida, el que te atraiga con su promesa de un destino mejor? Piensa bien antes de subirte, porque, como aprendiste de la peor manera, una vez a bordo, nunca podrás bajar. La advertencia es clara, hay trenes que no te llevan a ningún destino, solo a la perdición. Y si alguna vez sientes el llamado de un tren, no olvides que hay destinos de los que no se regresa.